El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en medio de la alegría de la Navidad, la Iglesia celebra en este día el misterio, la solemnidad de la Epifanía, palabra de origen griego que significa manifestación del Señor. El Señor se manifiesta. Solemnidad relacionada con la Navidad, la misma Navidad, el nacimiento del niño Dios en Belén es Epifanía, manifestación. El Señor se revela, se muestra, se manifiesta. En primer lugar a los judíos, representados allí en la gruta de Belén por los pastores que, habiendo recibido el anuncio de los ángeles, judíos humildes, sencillos, que tuvieron el privilegio de conocer ese misterio antes que todos y poder dirigirse a la gruta y postrarse delante del niño Dios.
El Señor se manifiesta a su pueblo en primer lugar, representado, repito, allí por ese grupito de pastores. Pero la fiesta de hoy nos hace referencia a la manifestación no a los judíos, sino a los gentiles, a los paganos, a aquellos que fueron llamados por Dios para entrar en el pueblo santo de Dios, en la Santa Iglesia de Dios. Nosotros, ¿no?, que no somos de origen judío, de raza judía, hoy es fiesta nuestra de alguna manera, porque allí en la persona de los Reyes Magos, de origen pagano, estamos representados nosotros y toda la Iglesia, venida de la gentilidad de los paganos que han abierto su corazón a la fe, al misterio, a la salvación. Es la fiesta de la Epifanía, es la fiesta de los Reyes Magos propiamente. También es misterio de Epifanía el bautismo del Señor, que vamos a celebrar el domingo que viene, culminando el tiempo de Navidad. Porque allí en el bautismo también el Señor se manifiesta. Hasta ese entonces aparecía como un simple hombre, pues en el bautismo, ya adulto, muestra su gloria. Se escucha la voz del Padre, desciende sobre él el Espíritu Santo, ¿no? Dios da testimonio de su Hijo y allí comienza su vida pública el Señor, comienza a manifestarse. También en estos días van a escuchar la lectura de las bodas de Caná. También allí hay una manifestación del Señor cuando el Señor realiza su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Y dice el texto del Evangelio, y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Los discípulos siguieron al Señor, vieron ese primer milagro, quedaron más entusiasmados, más fieles al Señor. Esos tres misterios reúne la liturgia en el día de hoy, pero de manera particular y en relación a la Navidad, la visita de los Reyes Magos a Belén, como nos relata el texto que acabamos de escuchar, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, comienzo de su Evangelio, ¿no? En tiempos del rey Herodes, llegan unos magos, sabios, reyes, tal vez pequeños reyes del Oriente, que recibieron sin conocer la Escritura, evidentemente que ellos no conocían el Antiguo Testamento como los judíos, pero supieron por aquello que conocían, dicen que eran conocedores de los astros, y entonces a través de eso el Señor se manifiesta, una estrella que ellos esperaban, que anunciaba que iba a nacer alguien muy importante, alguien muy grande. Venimos guiados por la estrella, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. ¿Dónde está el Rey de Israel? ¿No? A adorarlo como Dios. Pues el Señor se manifiesta a estos reyes y ellos, fieles a ese llamado, saben dejar todo y emprenden un viaje larguísimo, lleno de peripecias, sin duda, una aventura, dejando todo en busca de, siguiendo una estrella, en busca de alguien. Y cuando llegan a Jerusalén, pues se habrán imaginado encontrarse un pueblo en fiesta, ¿no? Ha nacido el Rey de Israel, pues nadie sabe nada, ¿no? ¿Qué rey? ¿No? Y el que se entera es Herodes, ¿no? Se sobresalta. Herodes lo conocemos, un rey malvado, cruel, soberbio, pues ¿cómo que va a nacer un rey? ¿Quién es ese rey? Entonces llamó en secreto a los magos, a ver, primero llama a los sabios, conocedores de la Escritura, los sumos sacerdotes, los escribas, a ver, ¿cuándo tiene que nacer el rey de los judíos? Pues dice el profeta Miqueas que tiene que ser en Belén. Belén, un pueblito pequeño,
si bien era allí descendiente los betlemitas del rey David, era sin embargo un pueblo pequeño, empobrecido. Dice la profecía, tú no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Ciudad ilustre, pero no eres la menor, estaba así como la pequeñita, ¿no? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Profecía de Miqueas que indica exactamente el lugar del nacimiento del Mesías. Pues los conocedores de la Escritura sabían eso y sin embargo no hicieron absolutamente nada para tratar de ver si llegó el cumplimiento de esa profecía. No fueron a ver, no fueron a adorar, a recibir al rey, lo dejaron pasar, estaban ocupados en otras cosas. El pueblo elegido, conocedores de la Escritura, ellos tenían mucho más que la estrella, tenían toda la Sagrada Escritura, toda la profecía del Antiguo Testamento. Y sin embargo los Reyes Magos, por otro lado, sin conocer la Escritura, supieron ver la señal de Dios y fueron fieles. Y se encaminaron a encontrarse con ese niño Dios. Herodes se sobresalta, después de conocer el lugar del nacimiento del Señor, llama a los magos y les dice con su astucia, con malicia, pues vayan a encontrar ese niño y vuelvan por favor a darme algún dato porque yo también quiero ir a adorarlo. Se equivocó de palabra y pensaba, quiero ir a matarlo, ¿no? Porque realmente esa es la intención de él. Y los Reyes Magos fueron contentos a Belén. Por un momento habían perdido la estrella, pero cuando la vuelven a encontrar, dice el texto, el evangelista, que se llenaron de alegría al ver nuevamente la estrella, y la estrella los guió hasta el lugar del nacimiento del Señor. El texto dice, entraron en la casa, ¿no? Cuando llegaron al lugar indicado por la estrella, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Llama la atención que dice entraron en la casa. Pues el niño nació en la gruta de Belén, no en una casa. Dicen algunos intérpretes, yo creo que así tiene que haber sido, que después de la gruta de Belén, esos días donde había un montón de gente en Jerusalén por el censo, cuando ya pasó el censo y se desalojó ese pueblito, pues ellos que se quedaron un tiempo en Belén, porque tenían que circuncidar al niño, porque tenían que presentarlo a los 40 días, entonces se alojaron probablemente en una casa. En un principio no tuvieron alojamiento, como sabemos, como lo representamos, en particular aquí en México, con las posadas, ¿no? En un principio no había lugar, luego sí habrán encontrado alguna casita por ahí, y los Reyes Magos venían en camino. Y cuando vieron el lugar, entraron en la casa, seguramente una casa pobrecita, pero un poco más cómoda que la gruta de Belén. Allí entraron los reyes y encontraron una familia pobre, una casita pobre, un simple niño como cualquier otro niño. Y una mujer, una joven con su esposo José, y sin embargo allí ellos no dudaron. Hicieron un gran viaje, venían con regalos, se encontraron con que en Jerusalén nadie sabía nada y resulta que en Belén, una pequeña casita, ese es el rey. ¿Cómo estos Reyes Magos supieron ver mucho más allá de lo que aparecía a simple vista? Tenían fe, estaban iluminados no solo por la estrella del cielo, sino por una luz interior que los guió hasta, ¿no?, superando un montón de obstáculos, los guió hacia el niño Dios y los hizo ver mucho más allá de lo que se veía. Reconocieron en ese niño a Dios.
venimos a adorarlo, guiados por su estrella. Y más adelante dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Lo adoraron como Dios. Un Dios hecho niño, que no puede ni moverse por sí mismo, ni hablar, ni sobrevivir, que depende de su mamá, de su padre adoptivo allí, que pasa frío, que pasa hambre, ¿no? Ellos conocieron por esa luz el misterio de la Navidad, el misterio del Dios encarnado. Ejemplo para nosotros, primicias de la gentilidad, es decir, de nosotros, pueblos paganos llamados a formar parte del pueblo santo de Dios en la iglesia de Dios. Cuánto ejemplo nos dan esos primeros reyes magos de una fe profunda, enorme. Dice Santo Tomás de Aquino, comentando este pasaje del Evangelio, con su inteligencia particular, con su mirada especial allí, dice: la primera acción que muestra la reverencia de los magos hacia el niño es la adoración. Primera acción, adoración, primer lugar. La segunda es la ofrenda. Después de adorarlo, hicieron su ofrenda. La tercera, la obediencia a la palabra recibida. Adoración, ofrenda y obediencia. Para nosotros es eso también. En primer lugar, tenemos que adorar a Dios, postrarnos delante de Él, de la majestad de Dios, en particular del Dios hecho niño, del Dios hecho hombre que ha venido para salvarnos. Superando todas las pruebas y todas las apariencias, como los Reyes Magos. ¿Qué apariencia tiene la Eucaristía? Nosotros adoramos a Jesús presente en la Eucaristía. ¿Qué apariencia tiene la Eucaristía? Pues es un pedacito de pan. Eso es lo que vemos, eso es lo que gustamos. ¿Qué apariencia tiene un poco de vino con una gotita de agua? Pues es vino, y sin embargo no es vino. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo eficaz, ha transformado ese pan, transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Y lo adoramos, nos arrodillamos delante de Él. No es un simple gesto, como los Reyes Magos delante del niño, que parecía un simple niño y es Dios. Ellos lo reconocieron. Nosotros nos acostumbramos a esos gestos y corremos el riesgo de perder la fe, como tantos católicos, tantos cristianos que se alejan tras apariencias, cosas falsas. Aquí está Dios, el que se ha querido quedar bajo las apariencias del pan y del vino hasta el fin de los tiempos, hasta su retorno en gloria y majestad, cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos. Adoramos ese misterio. Pobres de los que ignoran eso, pobres de los que se burlan de la Eucaristía, pobres de los que persiguen a Cristo o a su iglesia. Serán como Herodes, que se enfureció con el niño y empezó una persecución. Y como saben la historia, el día de los santos inocentes, allí son todos esos niños que murieron porque el rey Herodes quería matar al niño. Dios lo rescató, lo llevó a Egipto y murieron todos los niños de la comarca, allí de Belén y sus alrededores. Averiguó bien Herodes a ver cuánto tiempo hace que comenzaron a ver la estrella. Tanto tiempo, ahí puso un margen y dijo, bueno, todos los niños de 2 años para abajo mueren, para que no se escape a aquel a quien él buscaba. Quedó enfurecido Herodes porque los Reyes Magos recibieron esa gracia, le avisaron, no vuelvan a Herodes, vuelvan a su tierra. Fueron obedientes y se fueron a su tierra. Adoración, ofrenda y obediencia. La adoración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo siguiente: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión.
Lo primero. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Eso es adorar. Actitud que tiene que estar presente en nosotros cada vez de una manera más profunda. Otro puntito del catecismo dice también en relación a la adoración: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura y que solo existe por Dios. ¿No? La humildad. Yo no soy nadie y vengo de Dios. Nada soy, nada sería sin Dios. Dios es mi creador, me postro delante de Él. Adorar a Dios, dice también, es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La Virgen en el Magnificat es un acto de adoración, es alabanza, exultación. Él ha hecho en mí grandes cosas. La adoración del Dios único, dice también el Catecismo, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Reconocer lo que somos y reconocer a Dios como Dios nos libera de ese egoísmo, de encerrarse en sí mismo. Nos libera de la esclavitud del pecado. Llama la atención esa liberación. Precisamente los que no quieren reconocer a Dios se creen libres. Yo soy libre, no me quiero someter a nadie. Terminan esclavizados, encerrados en sí mismos y esclavizados al pecado. Y termina adorando otras cosas. Nos libera de la idolatría. ¿Cuántos ídolos en lugar de Dios? Cuando dejamos a Dios de lado, aparecen los ídolos. Cualquier ídolo, incluyendo los ídolos modernos, el dinero, la fama, el poder, todos esos ídolos que reemplazan a Dios. Eso es secundario. Dios es Dios. Luego de ese reconocimiento, de esa adoración, como dice Santo Tomás, ahí viene el acto de los magos, el segundo, la ofrenda, que como saben, y como dice el texto, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Qué significa el oro, el incienso y la mirra? El oro es ofrenda para los reyes, para Dios. El oro para los reyes, ¿no? El oro, ofrenda del rey, pues lo reconocen como rey. El incienso es ofrenda a los dioses, ¿no? Aunque hay un solo Dios. Generalmente el incienso es esa ofrenda, se quema y se eleva hacia lo alto, hacia Dios, pues lo están reconociendo simbólicamente con esa ofrenda como Dios. Y la mirra es utilizada en la sepultura, ¿no? Para ungir los cuerpos en la sepultura antiguamente, pues lo están reconociendo con esa ofrenda como hombre mortal, Dios y hombre. El Dios hizo hombre y ese hombre es rey. Lo reconocen como Dios hecho hombre y como rey del universo. Como dice la oración que vamos a rezar del ofertorio, porque nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Al niño Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? Oro, incienso y mirra. Pues, en primer lugar, le tenemos que ofrecer nuestra fe, reconociendo, como representan esos dones, que ese niño es Dios, es hombre y es rey, rey del universo. Ofrecerle también nuestras oraciones y sacrificios, nuestro acto de adoración, nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestro amor.
El amor con el cual hacemos todas las cosas y con el cual tenemos que vivir nuestra vida es como el oro, ¿no? El oro que recubre todo y que lo embellece. Así debe ser el amor en nuestra vida, que todo lo perfecciona. El amor, la caridad, es la reina de todas las virtudes. Y ofrecerle el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, que lo hacemos nuestro, como dice la oración sobre las ofrendas que vamos a rezar. Mira, Señor, con bondad los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo, Señor nuestro. Le ofrecemos mucho más que todo el oro del mundo y que todos los sacrificios del mundo. Le ofrecemos el cuerpo, la sangre de Jesucristo que se nos hace nuestro. Y unimos nuestra pobre vida y todo lo que somos y tenemos y hacemos, lo unimos al sacrificio de Cristo y se lo ofrecemos al Padre. Ofrenda grata a Dios. No solo se lo ofrecemos, sino que somos alimentados de esa misma ofrenda. Entonces, adoración, ofrenda y obediencia. Como dice Santo Tomás, el texto dice: advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, alabando a Dios, contentos de haber podido encontrarse con el Rey. ¿Cómo habrá sido la vida de los Reyes Magos después? No lo sabemos. Una semilla plantada en el oriente allí. Habrán dado testimonio de eso sin ninguna duda. Así como fueron obedientes ya al ver la estrella y emprendieron ese largo viaje, también fueron obedientes a la voz de Dios en ese momento difícil. Si volvían a Herodes, pues Herodes iba inmediatamente a mandar a matar al niño. Y entonces fueron obedientes también a ese signo, pues vuelvan a su tierra, no pasen a saludar ni a dar este mensaje al rey Herodes. Obedientes. Habrán seguido obedientes, dóciles a la voz de Dios, como primicia de la Iglesia que nacía de los pueblos paganos. Debemos seguir también la estrella, como los Reyes Magos. La estrella es la luz de la fe. Nuestra vida tiene que apoyarse en la fe, seguir la luz. Pero la estrella también es María, como dice San Bernardo, en aquella poesía tan hermosa, la hemos citado muchas veces, termino con ella. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir su ayuda intercesora, no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara.